gasoline prices will go down lower than they were before. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. Mira lo que nos decía Trump la semana pasada, que el precio de la gasolina iba a ir por debajo de los precios que veíamos antes del conflicto de Irán. ¿Qué te parece? Pues muy buenos días, productor. Feliz miércoles, día 3 de junio. Pues me parece que vamos a tener que coger la bici e ir caminando en breve, ¿no? Puede, s- Porque... puede ser, puede ser. Puede ser que nos haya hecho la misma que con el Bitcoin, que decía que, bueno, que había Ujú. salvado el Bitcoin, que Estados Unidos iba a ser la capital de las cripto, pero en este caso al revés, ¿no? Nos dice que los precios van a bajar y, bueno, de momento tenemos al petróleo rebotando Sí, y voy a abrir el gráfico, porque yo sí que veo cosas interesantes. Mira, hoy lo tenemos con una subida de un 2,69% al crudo ligero. Y yo no descarto que veamos más subidas, Mike. Yo tengo aquí este primer impulsito que vimos hasta la zona de los $109 aproximadamente. Yo no descarto que veamos un segundo impulso similar, ¿eh? Veo aquí que está consolidando en lo que sería una especie de banderín. Y ujú. por qué no, podría hacerse un segundo impulso al alza y visitar cotas cercanas a los $160. Pues bastante vértigo hasta esa cifra, pero tampoco lo descarto, ¿no? Y más Mm, juntando el sentimiento, como siempre, de estas noticias, en este caso de Trump, y lo que vemos técnicamente, pues podría ser, sí. Lo iremos viendo. Aquí también tenemos esta directriz bajista de largo plazo que fue ya perforada pues, cuando tuvo esa arrancada en marzo el petróleo. Y bueno, y también a nivel fundamental no hay que olvidar que ha habido daños muy grandes en refinerías, en países del Golfo y demás, y que bueno, la producción del petróleo no creo que vuelva a haber pues cifras a las anteriores del conflicto en mucho tiempo. O sea, estas refinerías no se arreglan en un fin de semana. En media mañana, ya, pues bueno, pues lo iremos siguiendo aquí los cafés, pero sí, sobre todo por las declaraciones de Trump y también por la parte técnica, por nuestro sistema, por lo que vemos en el precio. A ver, están altos esos $160, pero tampoco me parecería técnicamente imposible. Así Bueno, que bueno, ya se han visto cotas más sí, altas sí. en muchas ocasiones, o sea que bueno, Ujú, no es nada descartable. ¿Y ujú, nos tiene que preocupar mucho esto? Pues no necesariamente, porque ahora sí que tenemos esa sensación de que si sube el mm, petróleo, bajan las bolsas, pero bueno, sí, es una correlación que nos están vendiendo ahora y que bueno, en el corto plazo pueda funcionar y seguramente si sube el petróleo nos puedan pues crear un poquito de pánico, ¿vale? Si sube el petróleo y ujú, caen las bolsas, seguro lo utilizarán como excusa. Pero bueno, si nos fijamos ya más en el largo plazo, en negro tenemos el SP500, ¿vale? Esto es gráfico semanal, desde 1990 más o menos. Y bueno, sí que tenemos episodios, pues bueno, como aquí desde el 98, vemos que el petróleo subía, ujú, mientras el SP500 también tenía una subida muy fuerte, ¿vale? También ujú. tenemos episodios como este de 2016, vemos como el petróleo sube, pero el SP500 también. Aquí también, tras el suelo del COVID, vemos el SP500 subiendo y el petróleo, fijaos qué subida. ¿Vale? O sea Ujú. que no necesariamente subidas en el petróleo tienen que provocar caídas en las bolsas. Sí. Y ya hemos hablado alguna vez sobre las correlaciones en el caso de cafés previos con los metales en relación a las bolsas y como siempre decimos, haced este ejercicio porque no todas las correlaciones son tal cual nos las venden y ni son exactas y tienen coincidencias temporales o estacionales, pero no, vamos, no son estrictas, así que muy buen ejemplo este, productor. Perfecto. Y también quería traer de los índices, ya sabéis la visión un poco de medio largo plazo que tenemos nosotros, que son los 17.000 puntos para el SP500 y los 100.000 para el Nasdaq. Luego sacar el gráfico y bueno, en programas atrás hemos argumentado por qué. Pero quería sacar, porque antes de esas proyecciones tan ambiciosas, sí que habíamos hablado de una corrección potente, una corrección de en torno a un 20-25%. Y fíjate dónde estamos, Mike. Mira este canal que tenemos por aquí.
que viene desde que empezó este bull market, desde 2022. Fíjate este canal tan perfecto. Aquí tuvo una pequeña perforación, pero vemos que en semanal, o sea, la vela cerró dentro del canal. ¿Vale? Y fíjate dónde está el precio ahora. Ajá. Está tocando la parte alta del canal y bueno, pues desde la parte alta a la parte baja, pues No me digas tenemos que hay un 20. en torno a un 20%, ¿vale? O sea Ujú, que podría ser que ujú. viésemos una corrección no tardando y vamos, yo no descarto para nada que veamos esa parte baja del canal que estaría en los entornos de los 6.100 puntos. Veremos, es un escenario que yo veo probable, ¿eh? Sí, por supuesto, volver a repetir para después seguir subiendo, ¿eh? Sí, sí, por Es supuesto. O decir, sea, sí, sí. luego lo que vemos son subidas, como he dicho, los 17.000 puntos para el SP500. O sea, que estaríamos hablando de algo así. No necesariamente en línea recta, lógicamente, pero bueno, sí que vemos ahora una corrección y luego, pues más subidas y subidas potentes. También, si abro el gráfico del Nasdaq, también tenemos pues un canal muy parecido, ¿vale? También desde 2022, que tocó aquí en agosto del 22, tocó en la parte alta en julio del 24 y bueno, mira, son como periodos de 2 años, ¿eh? Ah, sí, mira. Agosto del 22, julio del 24, junio del Ujú. 26. Bueno, ahí estamos. Pues veremos a ver, pero bueno, pues a ver si desde ahí podemos ver esa corrección. En el Nasdaq la amplitud del canal es algo mayor que en el SP500. El Nasdaq siempre es algo más volátil y extiende más los Ujú. movimientos, tanto a la alza como a la baja. Y Sí. tendríamos, mira, justo una corrección de en torno a un 25%, que Ujú. es, Pues casualidad o no, esto sí que es interesante, sí. Mira, aquí como... tenemos justo la descripción que estábamos diciendo de caer para seguir subiendo. O sea, que le podría llevar ahí. Bueno, no, explícalo, perdón, productor. No, Explícalo. que es justo como la que veíamos en la época esa que llevo yo resaltando en muchos ¿Cómo te programas, gusta? que es Sí, sí. julio del 98, que es que yo creo que estamos en una situación similar. Y Ujú. bueno, pues aquí he pintado, de hecho, el mismo canal con la misma Sí. pendiente, ¿vale? Si extiendo el gráfico, pues lo podemos ver, que tiene la misma pendiente, ¿vale? Es gráfico logarítmico. Y esta caída, se me ha movido por aquí, pues era la que se producía aquí, era de en torno a un 25%, ¿vale? Claro. O sea que todo cuadra a las mil maravillas, Mike. Sí, y el ser humano sigue siendo igual de estúpido, ¿no? Así que quiero Sí, decir que sí. esto es fractal, se puede repetir. Bueno, pues son curiosidades técnicas de momento. Pues sí, es cierto que lo son. ¿Es garantía de que se va a producir este escenario? No, pero oye, mucha casualidad técnicamente, ¿no? Y como Mucha bien ha casualidad. dicho el productor, que lo estábamos haciendo antes de grabar, ha clonado el canal. Quiero decir, no lo ha modificado, es exactamente el mismo canal Sí, sí, es la misma desplazado pendiente. desplazado al periodo, bueno, en este caso pues del 98. Pero sí, sí, cuanto menos, curiosidad técnica sin duda alguna. Y bueno, y que cuadra con todas las estadísticas. La posible corrección del SP de en torno a un 20% que vimos ya hace un par de semanas y la posterior subida que nos indica 12 meses vista, pues muy verde en bolsas. Así que, ¿por qué no? Y por supuesto, salida de SpaceX en 8 sesiones. Así que, bueno, vamos a ver. Pero muy, muy interesante. Pues nada, Vamos con la estadística. La estadística del día, la estadística del día, hoy nos la trae Ryan Detrick. ¿Y de qué habla? Hoy es sencillita, ¿vale? Hoy nos habla de la media de duración de un bull market, de un mercado alcista. Y bueno, pues aquí la tenemos, que la media es de 4,5 años, la mediana es de 4,6, o sea, están muy juntas la media y la mediana. Y nosotros estaríamos aquí, en 3,63. ¿Eso qué quiere decir? Que por estadística nos quedaría un año más o menos de subidas en los índices antes Y de fíjate,
ver un Sí, mercado fija, bajista. perdón, y es justamente lo que estábamos comentando hace unos minutos. Toda la estadística que traes, o sea, prácticamente a diario nos proyecta 12 meses vista muy arriba. Y esta media de bull markets de 4 años y pico de media, estando ahora en ese 3,6, pues también invita a pensar en otros 12 meses de subida, ¿no? Por ejemplo, o, a ver, no es exacto, pero sí muy interesante. Juntándolo con los gráficos que has enseñado, además, el canal y demás, la proyección del 20%, o sea, la corrección, perdón, del 20%, muy, muy interesante, productor. Pues veremos a ver si se cumple esa estadística y tenemos un añito de subidas con sus correcciones. Por supuesto. Lógicamente, el mercado nunca es lineal y de hecho, pues bueno, ya os hemos dicho al principio del programa que nosotros vemos probable por distintos motivos una corrección no tardando mucho. Radar, radar, dom, 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 dom. Radar del mercado. Pues vamos con el radar del mercado. Ayer Wall Street, verdecito, el SP 500 subió un 0,13%, el Nasdaq un 0,48% y el Dow Jones un 0,51%. Los futuros hoy, pues tranquilos. Tenemos un poco de verde en el futuro del Nasdaq, sube un 0,14%. El del SP cae un 0,14% y el del Dow Jones cae un 0,41%. En Europa, pues tenemos retornos mixtos. En Alemania tenemos rojito, cae el futuro un 0,91%. El futuro del CAC 40 cae un 0,32%. Y hoy el IBEX, que es el que está contento en Europa. ¿Por qué? Bueno, porque ha presentado resultados Inditex y Ujú. bueno, pues el mercado se lo ha tomado bien. Estaba subiendo cuando lo he mirado yo en torno a un 5%. Y veremos a ver cómo cierra el día Inditex, porque bueno, podría estar activando un pequeño doble suelo de cerrar por encima de cierta cota. Luego abrimos el gráfico. Ujú. Pero bueno, en definitiva, el IBEX es el único que está subiendo hoy en Europa y sube un 0,43%. El petróleo, como hemos dicho antes, pues sigue su rebote, sube hoy un 2,66%. Los metales rojitos, el oro que cae un 0,72% y la plata un 1,19%. A ver si no se pierden esos soportes de la plata, Mike? Luego Sí, le sí, echamos un vistacito también. genial. Y el Bitcoin hoy, pues tranquilito, ya ha tenido buenos sustos Mm. en días de atrás, hoy está un poco más tranquilo y cae un 0,19%. Y después también lo repasaremos, pero recordad, si visteis el café de ayer, que ha llegado a un POC relevante donde puede haber algo de descanso, pero bueno, después lo repasamos en los gráficos. Perfecto. Las acciones americanas ayer, pues bueno, vemos bastante verde aquí en fabricación de productos, tema industrial, vemos que el Dow Jones subió un 0,51%, o sea, el tema industrial ayer alegre. También vemos bastante verde por el sector semiconductores, aunque ya hay retornos mixtos. No era como antes que veíamos todo el recuadro verde. Ya vemos que hay empresas que, bueno, pues siguen con la subida, pero hay otras que pues están comenzando a descender. Ayer también tuvimos a resaltar pues, negativos en Google, que cayó casi un 4%, y Microsoft, que también cayó un 4%. Bueno, pues Ujú. llevaba bastante alegre unas cuantas jornadas y bueno, pues ayer Sí. le tocó descansar como a todo el sector software, que bueno, pues venía de subidas muy muy importantes y ayer vemos por aquí que bueno, pues casi todo el sector vio retornos negativos, ¿vale? Empieza a estar demasiado de moda también, ¿eh? En términos de titulares, Sí, redes, etcétera, etcétera. Así sí, que, ya ahora todo el mundo ya está hablando del software y bueno, pues mm, es probable que se produzca una corrección, ¿vale? Nosotros seguimos pensando que el software lo va a hacer muy bien en los próximos 12 meses al menos, pero sí que es probable que ahora estando en boca de todos ya, pues que veamos un pequeño sí. descansito más que merecido. Y como decías en Microsoft, pero aplica a cualquier otra empresa del sector, con la subida que llevan en las últimas semanas, que corrija un poco, no cambia absolutamente nada el escenario. Así que, quiero Para decir que, nada. vamos, no va a pasar nada porque corrija unos días. Venga, vamos con Españita.
Pues aquí tenemos Españita, tenemos a la banca rojita, Santander cayendo un 0,37%, BBVA un 0,83% y CaixaBank un 0,43%. Las eléctricas las tenemos un poco más contentos que los bancos. Iberdrola está plana, pero Endesa sí que sube un 1,40% y Naturgy que sube en torno a un punto porcentual. Repsol también, energética, subiendo un 2,20 con las subidas del petróleo. Y bueno, y lo que comentaba antes, aquí tenemos Inditex, que está subiendo hoy un 3,95% y veremos cómo cierra. Voy a sacar un momentín el gráfico. Aquí lo tengo. A ver cómo cierra hoy, pues teníamos aquí un apoyo, dos apoyos. ¿Os acordáis cuando he dicho yo en programas atrás que bueno, estaba testeando un soporte clave? Era este de aquí, que reaccionó muy bien. Desde ahí ha desplazado, pues, ha llegado a desplazar casi un 16%. Y veremos cómo cierra hoy, porque bueno, de cerrar por encima de la resistencia en 54.50, pues estaría activando este doble suelo de aquí y podría apuntar a subidas adicionales. Veremos a ver, porque de momento están pelando la vela y como la metan para adentro, igual ha podido ser una pequeña trampita, ¿eh, Mike? Importante el cierre de hoy, mañana lo repasaremos, sí. Venga, pues vamos al lío con los índices. Yo, show me your graph. Show me your graphs. Pues nuevos máximos históricos en el futuro del Nasdaq, mientras el productor nos comentaba estadísticas y demás, y esto ya nos lleva a un 34% desde el mínimo desde donde se inició este tramo, el 31 de marzo. Y pues de aquí es que no puedo comentar mucho más. ¿Tenemos referencias por nuestro sistema en este entorno? No, el volumen se mantiene no solo planito, sino que incluso decreciente desde que iniciamos esta semana. Y por lo tanto, nos quedan con la de hoy 8 sesiones hábiles hasta la salida de SpaceX el próximo viernes 12 de junio. ¿Esto puede caer en cualquier momento o que pase algo? Por supuesto. Pero yo, salvo si sucediera algo así, pues ya lo veríamos obviamente en el siguiente programa, pero yo sigo viendo absoluta y clara vía libre hasta la salida de SpaceX, ¿vale? Y cada vez lo que vamos comentando, los soportes, que sigue siendo el mismo y que ya argumentamos en cada programa, cuyo último nivel está situado en 28.800 puntos, queda cada vez más abajo. Así que yo poco más tengo que añadir del NQ. No sé si tú quieres apuntar algo, productor, o si no paso con los alemanes. Nada, veremos también el canal ese que dibujaba yo, Sí, vamos, que comentaba correcto. yo al principio del programa. Veremos a ver, porque también con la salida de SpaceX y demás va a haber movimientos, va a haber movimientos. Sí, yo creo que a partir de la semana que viene va a ser divertido, sí. Venga, pasamos con el DAX, que yo no sé si cambiarte el DAX por el IBEX, productor, para analizar, porque de lo único que me alegro del DAX es de no tener que operarlo. Bueno, vamos a repasar lo que comentábamos. El productor ayer nos decía esa barrita semanal, ¿vale? Que por nuestro sistema, bueno, pues, o sea, por acción del precio, la barra semanal previa no era muy optimista. Ese poco optimismo ha sido reforzado por la dilatación de los mínimos, que esto creo que fue la sesión de ayer. Y además, lo que iba a decir, pues nuestro sistema esto lo está haciendo, esta posible manipulación o falsa dilatación o fake out, como lo queramos denominar, lo está haciendo en un nivel importante, que es en este extremo superior de gráficos semanales, el mayor volumen pues del último semestre, ¿vale? Así que por esta parte y en este contexto, pues ahora mismo sí que pinta, por lo menos para mi productor, bastante más Rogelio. No obstante, ya nos vamos al gráfico diario, que es el que estamos enseñando habitualmente en los cafés. Y aquí, bueno, pues el protagonista para mí siguen siendo los 25.000 puntos, nivel que ya he testeado en 2 ocasiones. Ayer cuando grabábamos, si mal no recuerdo, el precio estaba mucho más optimista, ¿vale? Dilatando máximos de sesiones previas. Ahora mismo en tiempo real, pues el precio cotizando por debajo de esos 25.000. También comentaba ayer, un cierre por debajo de estos 25.000 podría invalidar para mí la posible rotación, que comentaba que a mí me parecía que lo estaba haciendo, ¿vale? Este POC ejerció como resistencia y estaba aguantando como soporte. Lo digo en pasado porque estamos pendientes del cierre de hoy. También podrían pelar la vela. Yo ya del DAX no me sorprendo de nada. Pero bueno, ahora mismo es cierto que el contexto semanal pinta bastante más feucho, ¿no, productor? Viendo esa barrita que ha activado en ese extremo superior, bueno, pues La no verdad que sí. obstante,
El cierre de hoy importante, ¿vale? En relación, como digo, a esos 25.000 puntos. Bueno, pues veremos dónde cierra finalmente. Pero eso, el contexto semanal, a mí no me... Vamos, si estuviera largo, estaría muy, muy atento a que no empiece esto a extender del lado corto y se aleje mucho de ahí, ¿vale? Y poco que añadir aquí. Si quieres pasamos con Nada, SP. perfecto. Nada, te iba a decir que a mí me huele feo, ¿eh? Yo Ujú. veo turbulencias, veo turbulencias. Voy a pasar con Bueno, el SP. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ayer la verdad que fue un día muy tranquilito, subió un 0,13%, o sea que bueno, sin cambios con lo que hemos dicho en jornadas atrás, sí que cerró un poco por encima del rango de referencia que tenemos, pero bueno, sin alejamiento, solo un cierre, o sea, nada relevante. Y bueno, pues aquí lo tenemos en el techito del canal ese que os enseñaba yo al principio del programa. Veremos a ver. ujú. Yo creo que se viene esta corrección de en torno. Juégatela, productor. Ya lo he dicho, lo he dicho. Sí, sí, Creo sí. que se viene una corrección hasta los entornos de los 6.100 puntos. Así, a lo bestia, a cascoporro. ¿Y la corrección crees que será vertical? Yo creo que O sí, sea, que va a ser, rápida en tiempo, me refiero. va a Ujú. ser rápida, metiendo pánico, quizá con subidas fuertes en el petróleo. Ujú. Sí, van de esas rápidas que meten mucho miedo y hacen salir a la gente para luego que venga la fiesta de verdad. Perfecto. Venga, pues me suscribo a tu hipótesis. Venga, pues pasamos al IBEX, que lo tenemos subiendo ahora, un 0,26 y ya os comentábamos ayer que nos dejaba nueva referencia el viernes. El lunes salía corto de ese rango y bueno, lo está testeando ahora como resistencia, ¿vale? Yo creo, como en los demás índices, que vamos a ver correcciones. Y bueno, pues es que tampoco puedo decir mucho más del IBEX. Voy a ver cuánto sería por casualidad si proyectásemos... Mira, este doble ¿Cuánto? techo, pues en torno a un 22%, Mike. Ajá. Sí, sí, Mira, otra curiosidad técnica y confluencia. Sí, sí. sí. Nos llevaría esta corrección hasta el POC del perfil de todo este tramo alcista. Me cuadran muchas cosas, Mike. Bueno, pues mira, como digo, otra coincidencia y lo seguiremos muy de cerca, pero venga, yo, como digo, me suscribo a tu idea de una corrección más pronto que tarde en los mercados. Y por Venga, supuesto, para después seguir subiendo. tiramos el clickbait. Que Venga, vemos al IBEX en los entornos de los 14.000 puntos. venga, lo tiramos a los 14.000 al IBEX. Venga, perfecto. Venga, Nos la jugamos. a tomar por saco. Venga, pasamos con crudo. Y aquí, bueno, voy a eliminar aquí un par de dibujitos ya que hemos ido viendo. Y aquí, bueno, este nivel me interesaba mucho si lo venía a visitar, pero también hablamos de que es decir, el retesteo tenía que dejarnos señal bajista. Y no lo ha hecho hasta el momento. Y ya está además en un nivel, este de aquí, los 93,90 dólares, un cierre por encima. Un segundo cierre me lo confirmaría o me daría mayor confirmación, pero esto, a colación de lo que llevaba comentando el productor, esto me empieza a oler a mí a falsa dilatación, a limpia por aquí, para en las próximas sesiones seguir yendo hacia el norte, ¿vale? Y además, bueno, por resumir en este gráfico, muy atentos al cierre de hoy, si lo hace por encima de los 93,90, ¿vale? Sobre todo, como digo, por esta posible dilatación. Y a lo que iba, en los primeros cafés mostraba el gráfico semanal, ¿vale? Y lo voy a resumir de nuevo muy rápidamente. Tenemos un volumen pues casi histórico, por lo menos en los últimos años, muy importante, ¿vale? Repito, estamos ahora en contexto semanal. Y si habéis visto alguno de esos cafés, comentaba que 2 cierres consecutivos por debajo del máximo de este rango, pues podría ser bueno para que el petróleo cayera. Pero fijaos como la primera vez fue recuperado en cierres, ¿vale? El nivel está en 92,61 y la pasada semana tuvimos un cierre y bueno, nos queda con la de hoy 3 sesiones para el cierre del viernes, pero nos podía dejar una vela envolvente superando de nuevo este nivel. ¿Vale? Por lo tanto, eso también apoyaría lo que estamos viendo en diario y lo que comenta Dari de posibles subidas en las próximas sesiones o semanas. ¿Vale? Así que, bueno, pues muy atentos también al cierre semanal, ya lo traeré de nuevo el próximo lunes y veremos, pero aquí posibilidad de una vela envolvente en un nivel semanal muy, muy importante. ¿Vale? Así que quería que viéramos esto de nuevo.
vamos a pasar con Bitcoin. Bueno, y lo que os comentaba también cuando estábamos en el radar de mercado, ayer nos llegó a los 68.000 dólares, ¿vale? Que si con un perfil mido todo este movimiento alcista, desde el 6 de febrero hasta el máximo de la manipulación, que también vimos en todos los cafés, bueno, pues como decía, su precio más negociado se sitúa en este entorno de los 68.000 dólares. Ayer es cierto que cerró por debajo, hoy ha extendido un nuevo mínimo semanal. Si bien es cierto que de momento, y a falta de claro los americanos y toda la sesión americana, empezamos a ver algo de rechazo. A mí no me extrañaría que aquí, como ya anticipaba ayer, el precio descansara, ¿vale? Porque, bueno, es una zona especialmente importante de la subida y, bueno, pues si aquí hubo presión compradora, que lo digo en pasado porque la hubo, porque desde aquí el precio desplazó largo, ahora volver a pelear aquí puede que cueste unas sesiones. Es decir, a mí, cuanto menos, no me extrañaría que estuviera consumiendo algo de tiempo, pues quizás hasta final de semana. No obstante, yo sigo viendo, no sé, tu productor, bueno, tú incluso nos proyectabas un 50.000, puede ser un 52.000 en Bitcoin, hablo de memoria, Sí, ayer creo. zona 50.000, 52.000, sí. Pero yo también Por- creo que podemos ver un descansito, dando una Ujú. vuelta así por X, sí que he visto como cierto pánico que, bueno, pues podría dar lugar a rebotes en el Bitcoin. Ujú. Pero bueno, yo sigo pensando que es eso, un rebote para luego continuar con su descenso y bueno, yo creo que lo más probable es que veamos la zona 50.000, 52.000. Mm. En resumen, y lo que quería eso apuntar es, creo que lo mismo, o sea, en el ultracorto plazo posible descanso, incluso aún para sesiones alcistas, pero no me cambia la visión de que esto puede seguir cayendo, que por cierto, desde el extremo superior semanal, esto ya lleva un 15% abajo, ¿vale? Y en el caso de Ethereum, muy rápidamente también, a ver si encuentro el futuro. Aquí lo tengo, veíamos en semanal, ¿vale? Ya vimos, comentaba que 2 cierres consecutivos por debajo del POC podrían meter bastante momentum bajista a Ethereum también. Y bueno, pues desde el POC también estamos cayendo ahora mismo otro 13%, ¿vale? Y quería sacar este gráfico lente para comentar de nuevo los 1.748,5 dólares. Yo si estuviera interesado en Ethereum, o en criptomonedas y Ethereum en particular, estaría muy atento ahí, porque es el mínimo más negociado desde que Ethereum salió al mercado, al CME. O sea, me refiero del futuro de Ethereum, ¿vale? Ya lo sacaré de nuevo en próximos cafés si lo alcanza, pero bueno, muy atentos o yo me apuntaría a ese nivel si estoy interesado en este activo. Y venga, vamos a ver por último el futuro del oro. Y bueno, aquí yo comentaba este nivel, los 4.593 dólares, ¿vale? Si esto es una manipulación o si esta dilatación es una barrida o manipulación a estos mínimos de aquí, ¿vale? Es decir, todo esto de aquí es una manipulación para subir. Yo comentaba el nivel que este de los 4.593 como lo que tenía que superar el precio en cierres, ¿vale? Pasado viernes ya vimos cómo fue rechazado y de momento, a mí esto, no sé qué piensas tu productor, pero a mí me sigue apuntando hacia el sur. Las próximas sesiones, como digo, lo tuvo ahí a tiro para poder cerrar por encima, no ha podido. Ayer también mostró algo de rechazo y bueno, yo en principio no espero un par de caídas o tampoco digo que se vaya a desplomar ni mucho menos, pero quizás caídas hasta final de semana. Bueno, lo iremos siguiendo en cada café, pero de momento, como digo, esos 4.593 dólares son la clave en el corto plazo para ver si esta estructura que está trabajando el precio es una continuación bajista o bien una barrida para subir a estos mínimos previos, o sea, una barrida a estos mínimos para continuar subiendo. Yo de momento me quedo más con la primera y que veremos algo más de caída, incluso venir de nuevo ya a testear bien la siguiente zona que también habíamos comentado, los 4.392 dólares, que se quedó muy cerca, pero no llegó a tocar. ¿Vale? Y poco más, creo, productor. Terminado aquí. Sácanos la plata, a ver cómo Ah, está el soporte. venga, vamos a ver la plata, tienes toda la razón, que en contexto semanal también tenemos aquí una zonita histórica, ¿vale? Hablo de los 34 dólares, nivel que en el café de ayer, si mal no recuerdo, creo que fue ayer, repasaba y que veíamos cómo le está dando calambrazo, cada vez que lo testea aguanta como soporte, sigue en la barrita actual semanal aguantando como soporte, pero un primer cierre por debajo, pues yo creo que también apoyaría mi hipótesis de que esto le puede quedar corrección del lado corto. Además, bueno, de este tramo de aquí yo tengo tirado un perfil que marca el POCAI. Esto podría ser un módulo bajista, bueno, veremos. La clave, el lunes lo sacaré de nuevo, pero la clave es dónde nos cierra el viernes en relación
a los $74. Y por cierto, hablando de sentimiento y demás, lo hemos comentado alguna vez. Los metales, ¿cómo se pusieron hace unos meses, Dari? Muy de Sí, moda. Todo estaba el mundo hablaba de todo el mundo metales loco, y sí, 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 sí. así que, bueno, pues de momento, desde el máximo este ya llevamos un 40% y yo, si nos vemos un cierre por aquí debajo, yo creo que le puede quedar aún más corrección bajista, ¿vale? Venga, pues, ¿con qué pasamos? Epa. Give me Pasamos. fake, ay, 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 ay. Give me your scalp and shit. That briefing. Has estado lento ahí, productor, ¿eh? He estado lento Perdón. porque he apretado de más y se me ha movido el botón y casi la lío parda. Pero bueno, seguimos adelante. Has estado lento y yo sigo con mi racha, que vamos, que Venga, hacer más cosas. verde, más verde. Además, una operación calcada a la de anteayer. Ahora veremos las ejecuciones. Aquí poco que argumentar. Me salí con 1-1. Como veis, la máxima excursión negativa fue exactamente igual que la positiva, así que con 1-1, con un profit neto de $263. Vamos a las ejecuciones. Aquí vemos la sesión de hoy, que no he hecho ninguna operación aún. Aquí vemos la del lunes día 1 y esta la del ayer martes día 2. Y fijaos que son dos cortos calcados en puntos, vamos, exactamente los mismos puntos. Vamos a ver ya la ejecución, como digo, de ayer, que fue una estructura de continuación bajista, ¿vale? Ahora veremos el volumen que teníamos aquí. Si mal no recuerdo, era el segundo o el tercer mayor volumen de la sesión en ese momento, sobre las 7:30 de la tarde, ¿vale? A mitad de sesión americana. Y bueno, como digo, ahora en trading veremos el contexto, pero el precio venía cayendo con fuerza, rompe una zona, apoya con dos velitas y yo me meto aquí en la rotura de esta velita buscando una continuación rápida a los mínimos previos. Y fíjate, productor, cómo fue, vamos, hay que estar ahí disciplinado porque fue prácticamente al tick, desplazó un par de ticks más, pero después ya se giró, hizo todo el testeo y sí que extendió algo más la caída. Pero bueno, operación bastante rápida con un 1-1 y vamos a ver ahora el contexto en TradingView. Vamos a buscar aquí la banderita. Vale, aquí vemos la zona que os comentaba, una zona importante que se generó durante la subida, que había aguantado el precio como soporte antes de mi entrada, incluso pues estos 18:42 de la tarde, luego lo aguantar como soporte y aquí ya lo rompe, veis cómo deja un cierre, un segundo cierre menor. Fijaos aquí la regla de los dos cierres, ya que estoy aquí mostrando esto. Fijaos que aquí tenemos un cierre y el segundo lo recupera. Tenemos un cierre y el segundo lo recupera. Tenemos un cierre y lo recupera. Vale, así que lo que me gustaba del corto era que ya tenía una barrita y dos barritas potentes cerrando por debajo, ¿vale? Y bueno, pues salida corta, retesteo a la zona y salida en estos mínimos, ¿vale? Yo de hecho habéis visto otro testeo, yo creo que entro por aquí. Recordad que mis ejecuciones son un gráfico de 10 puntos para afinar para controlar mejor el riesgo. Entonces yo entro por aquí y me salgo en esta mecha de aquí, porque después hemos visto cómo tiene otro testeo y ya cae algo más, ¿vale? Así que nada, operación rápida, 1-1 y poco más que añadir, productor. Pasamos, si te parece, con la pildorita. La, Venga. la píldora del día. La píldora del día. La píldora del día y vuelvo a insistir con Amgen, Mike. Es que vaya cañón, ¿eh? La traíamos hace unos programas en gráfico semanal, hoy la voy a traer en diario, pero bueno, voy a volver a explicar un poco el comportamiento de Amgen y aquí la tenemos que desde que salió a bolsa en el año 83 tiene una subida de un 176.000% y ya si nos acercamos al presente, pues es que tiene aquí esta zona pivote que es preciosa, Mike. A mí me encanta Sí, esto. Cuando sí. hace varios techitos, ¿vale? Esto es gráfico semanal. Finalmente consigue romper y nos viene a testear. Además, aquí con un rango de referencia por volumen, además. O sea, coinciden estructura y volumen, lo cual nos gusta todavía más. La comentábamos con esta velita de aquí, semanal, que nos rechazaba ese rango de referencia y esta zona pivote, ¿vale? Mostraba rechazo por debajo, cerraba cerquita de máximos. Y bueno, y está haciendo un segundo testeo, ¿vale? Y me voy a pasar a gráfico diario, que como os he dicho, lo que hemos visto es en diario. Aquí tenemos el rango de referencia en diario y la velita de rechazo que nos dejaba ayer al tocar ese rango. Vemos aquí la mecha y cierre cerca de los máximos, ¿vale?
¿Qué veo yo aquí? Pues bueno, pues un posible trade que con zona de gestión en los $342. Yo creo que va a ir a máximos, Mike? Pero bueno, es una zona... Hay que gestionar. Sí, Sí, hay sí. que gestionar los 342. Me parece una zona buena de gestión. El soporte que no debe perder son los $318 a cierre diario. Y bueno, como he dicho, yo creo que va a ir a máximos y veremos a ver qué pasa con Amgen, Mike, pero otra vez que nos deja una bonita señal. Y bueno, como decimos, esto nunca son recomendaciones, son cosas que a nosotros nos parecen interesantes y bueno, y que las Eso es. os las dejamos por aquí, por si os gustan. Yo no tengo ni idea de lo que va a hacer, pero técnicamente no le podemos pedir más, por nuestro sistema por lo menos. Así que totalmente de acuerdo con lo que ha comentado el productor. Así que bueno, La verdad que tiene muy buena pinta y bueno, y también si hay una corrección en los mercados, esta no funciona mal contra mercado, ¿vale? Tienes Ujú. carácter defensivo también que puede subir mientras el mercado cae. Así Perfecto. que nada, Pues pues ahí la dejo. genial, pues lo iremos siguiendo. Y bueno, ¿y qué más, productor? Nada, te toca pedir el like a ti, ¿no? Nada ¿O me toca a mí? más. Pues no sé si lo has pedido tú al principio o lo he pedido yo, pero bueno, lo pedimos igualmente, que os agradecemos mucho esos likes, que la gente que no esté suscrita que se suscriba. La verdad que nos motiva mucho cuando recibimos esos likes, esas suscripciones. Sí, También los comentarios que nos ayudan muchísimo porque no sabemos por qué, pero al algoritmo le gustan mucho los comentarios por el tema que llama el engagement, ¿vale? Así que sí, sí. os agradecemos muchísimo comentarios, aunque no tengan nada que ver con el programa, simplemente que pongáis algo ahí, lo que queráis. Nos podéis preguntar por algún activo también, podéis, no sé, discrepar con nuestras visiones o decir Insultar que al productor porque hoy le ha apretado tarde al botón. O sea, insultar podéis... al productor porque la ha liado Claro, y parda, lo que queráis, claro. pero bueno, que en definitiva que los comentarios nos ayudan mucho y bueno, que confiamos en vosotros porque sois cojonudos y sabemos que nos vais a ayudar. Eso es. Pues nada, cafeteros, que paséis un maravilloso miércoles 3 de junio y mañana más café y más mercados. Hasta luego, productor. Hasta mañana. Yeah, si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión.